tema de la ley de quiebra por un lado y por otro lado aquellas personas que están endeudadas y reciben un acoso por parte de las personas que le prestaron ese dinero. Ahora en tiempo de pandemia, en que todos estamos bastante mal. Tema, debate y muchas personas capaz se sientan identificadas con esto, se adquirieron alguna deuda y están siendo acosadas por las personas que le prestaron ese dinero. Tenemos una entrevista muy interesante, vamos a hacer este debate también sobre esta ley de quiebras que aparentemente no va a tener respaldo en Cámara de Diputados porque en este momento es criminal porque hay muchísimas personas que por causa de la pandemia están con deudas. Asimismo, y si sos víctima de acoso telefónico por deudas, la ley protege a usuarios de acosos y en instantes vamos a enterarnos un poquito más en qué consiste todo esto, porque en tiempo de pandemia sabemos la pérdida de empleo fue frecuente, muchas personas no pudieron cumplir con esas deudas y por tanto, bueno, van a ser hoy, o sea, ya están siendo acosados de cierta manera por esos entes, ya sean privados o, bueno, de personas varias, ¿verdad? Porque también existe ese modo de finanzas. Asimismo, y el doctor Enrique López, que sabemos que es una de las personas que más sabe en cuanto a empleos en nuestro país, justamente pedía y recomendaba a las empresas que asumen deudas ajenas, que tengan en cuenta esta legislación y también el lado humano, porque muchas veces hemos sabido y ha circulado en redes justamente la forma inhumana y hasta humillante en que hay personas que llaman a requerir las deudas. Asimismo, y ya tenemos con nosotros vía virtual al doctor Edward Arca, él es abogado y es director del Centro Nacional de Atención al Deudor, así que vamos a enterarnos acerca de cuáles son algunas de las armas que tiene el deudor para poder frenar cuando hay algún tipo de ataque por parte de la persona que le prestó el dinero. Incluso a veces recurren a dejarle mal a nivel laboral, con los amigos, incluso a veces usan las redes. Así que doctor, muy buenos días y gracias por atendernos. Sani, a toda la audiencia. Efectivamente, como vos estabas diciendo, eso es muy común en los reclamos crediticios, ¿verdad? Pues de todas las cosas está la SEDECO, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, donde se deben elevar las denuncias en el caso de acoso. Las empresas que hacen ese tipo de llamadas extorsivas pueden ser denunciadas. De hecho, tenemos un caso en donde una de las empresas está sumariada y las multas son muy altas, ¿verdad? Que pueden ser aplicadas, inclusive se puede aplicar la sanción del cierre de la institución en el caso de que exista una gravedad en ese tipo de llamadas, ¿verdad? Las llamadas se hacen a personas que no tienen nada que ver en la operación crediticia, al familiar, al hermano, a menores de edad, a personas que son mayores de edad, en horarios discordantes con lo que sería el reclamo mismo, en horarios totalmente desadecuados, ¿verdad? Hay gente que denuncia que se le llama a las 3, las 4 de la mañana. Mucha gente hoy está preocupada por gente o familiares que están con problemas de salud y lo que menos pensás es que a las 4 de la mañana te llamen para reclamar una deuda, ¿verdad? Y vos del otro lado escuchás a una persona que encima, a través de una grabación, está haciendo el reclamo permanente en ese tipo de horario. Esas denuncias existen, ¿verdad? Y la tiene inclusive la Secretaría de la Defensa del Consumidor, que es el organismo en donde tienen que dirigirse ese tipo de reclamos, ¿verdad? Bien, doctor, también le hacemos parte a la gente, a la audiencia, y ellos también quieren saber. Es por eso que tenemos estas preguntas de parte de ellas, si puede estar atento, por favor. Sí. Hola, buen día. Mi consulta es la siguiente. Si yo no tengo nada que ver con el deudor, pero me llaman a mí porque el que debe es mi primo, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? En ese caso, evidentemente no tiene la relación jurídica, ¿verdad? No está obligada a responder esa persona, ¿verdad? De hecho, esa llamada ya es totalmente fuera de foco, ¿verdad? Los únicos que pueden ser direccionados en cuanto al reclamo del cobro de un crédito son los obligados, la persona que firmó el documento, la persona que se obligó con ese documento, ¿verdad? También hay que entender una cosa, que la gente a veces firma y es un codeudor, o el famoso garante, ¿verdad? Entonces, yo fui garante de tal persona, ¿verdad? La figura es la codeudoría
debería realmente. Una persona que un pagaré, por ejemplo, Sani le sale de codeudor a Carlos, ¿verdad? Entonces, no es que le voy a llamar a Sani y no a Carlos, ¿verdad? El acreedor tiene el derecho de llamarle a las dos personas. Entonces también es importante que cuando uno se vaya y suscriba un documento crediticio u obligacional, sepa Claro, y en ese cuáles sentido son las consecuencias que puede tener eso y ser muy cuidadoso en la firma de estos créditos. En ese sentido, doctor, yo por ejemplo, si salgo de codeudora de Carlito, me voy a querer enterar si él no está pagando. No quiero que me llamen a las 3, 4 de la mañana, pero voy a querer enterarme, no aparecer nomás ya en en una lista de morosos. Entonces yo también le puedo exigir, mira, yo confío en vos, paga tu cuenta, pero no tampoco acosar, ¿verdad? Informar al codeudor es una cosa y acosar es otra cosa. Claro, por sobre todas las cosas, lo que decía es que también tenemos que atender los documentos que estamos firmando, porque un codeudor también es obligado principal de un crédito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte negativa, cuál es la parte que está mal acá? De esa relación, en ese ejemplo que dimos, ¿verdad? Por ejemplo, a otra persona no la podemos llamar, ¿verdad? No se le puede llamar, por ejemplo, a una persona, a un menor de edad, a una persona que no, o por ejemplo al patrón en lo que sería una relación de trabajo para poder apretarle más o menos para que pague la obligación. Imagínate vos, lo primero que hace el patrón es, yo no quiero tener problemas y a lo mejor termina con el de... Así mismo. Doctor, con relación... esa persona, las consecuencias pues son totalmente impredecibles. Sí, doctor, con relación también a las personas que están siendo sistemáticamente acosadas, ¿cuál sería la respuesta legal para poder justamente dirigirse con todas las de la ley para estas personas que las acosan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y directamente tienen que dirigirse a la Secretaría de Defensa del Consumidor a hacer esa denuncia, ¿verdad? Así como decía, esos tipos de reclamos no se pueden hacer, están prohibidos, ¿verdad? Y tiene que hacerse la denuncia específica de cuál es la empresa que está haciendo ese tipo de reclamos, ¿verdad? De esa forma, y así como decía, pueden recibir sanciones, ya sean administrativas, inclusive pecuniarias. Tenemos más consultas de la audiencia, doctor, le pedimos que escuche y luego responda. Hola, mi consulta es la siguiente. Me quedé sin trabajo por la pandemia y estoy sobreviviendo con lo que consigo día a día. Quisiera saber cómo puedo hacer para presentar algún certificado de insolvencia y de compromiso de pago cuando consiga ya trabajo. Pero justamente es el tema que hoy se está debatiendo, ¿verdad? Me da pie para hablar de lo que hoy se está debatiendo en el Congreso, que es el proyecto de ley de resolución de la insolvencia, ¿verdad? Que es ese tema. Una persona que está en un estado de insolvencia, como dijo la persona, tiene la obligación, según el proyecto de ley que se está estudiando, con 2 incumplimientos, y que ese incumplimiento determine la impotencia patrimonial para cubrir regularmente sus deudas, que es el caso que me estuviste viendo. La persona ya no tiene trabajo, ya está en insolvencia y va teniendo 2 incumplimientos. Entonces tiene 90 días para poder declarar su estado de insolvencia ante el Poder Judicial, ¿verdad? Si no lo hace en ese periodo de tiempo, cualquier acreedor puede solicitar su quiebra, que es justamente lo que se está discutiendo hoy día. Y vale perfecto el ejemplo que vos me estás dando, ¿verdad? Una persona no puede cumplir sus obligaciones, ya está en un estado de insolvencia, ya está en un estado crítico, pero le van cayendo las deudas, los vencimientos van corriendo. Solamente nosotros entramos en cuarentena, las deudas no entraron en cuarentena, los intereses siguieron corriendo y los créditos se siguieron cobrando. Entonces, ¿qué pasa? Es el momento de tratar una ley de este tipo en el escenario sanitario y económico que está viviendo el país, que es justamente lo que ayer en la Cámara de Diputados, personalmente representando lo que sería el Centro de Atención al Deudor y muchas cámaras de comercio, especialmente en las ciudades fronterizas, expusimos ante las comisiones del Parlamento, ¿verdad? En este caso la Cámara de Diputados, cuáles son los puntos negativos del proyecto de ley, y que no solamente es el artículo 9, que es el que está más discutido, que refleja el ejemplo que vos me estabas diciendo, sino que más de varias figuras que evidentemente van totalmente de contramano con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y todo apunta a que va a ser rechazado, así que vamos a ver qué pasa, porque si se rechaza vuelve al Senado y ahí es difícil, porque tras escuchar a los especialistas, ya los legisladores se dieron cuenta que no es el momento para esta ley.
Así mismo, no es el momento para esta ley y evidentemente debe ser estudiado en otro contexto económico y sanitario este tipo de leyes tan importantes y que van a abarcar a una gran cantidad de gente. La persona que habló hoy día muy preocupada, ¿verdad? Evidentemente puede ser afectada por esta ley y todos los comerciantes que están en un estado de insolvencia y tienen más de 2 incumplimientos, ¿verdad? Entonces puede evidentemente acabar en diferentes quiebras en todos los niveles. Bien, doctor, y ante esa posibilidad, entonces, cambiemos el escenario. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso, antes de contraer una deuda, esta persona, existe de alguna manera que el contrayente pueda asegurar o pueda tener un contrato de privacidad para que justamente no ocurra eso de estar, bueno, evidenciando a la persona, ya sea por redes sociales o ante el trabajo mismo o ante otras personas, en el caso de que no pueda pagar su cuenta a tiempo? Claro, de hecho te digo, eso ni aunque yo firme un contrato de confidencialidad ya no pasa por ahí, ya pasa por lo que sería la afectación y estamos hablando de principios constitucionales, ¿verdad? Donde tiene que ser respetada la privacidad de la persona. Nadie puede estar, o sea, yo no puedo sentarme a firmar un documento de privacidad donde le prohíbo a la persona que me publique por todos lados o que salga en todas las redes sociales. Evidentemente esos son derechos inherentes a la personalidad humana y son derechos humanos en donde la persona no puede hacer ese tipo de renunciamiento y si lo hace, evidentemente es totalmente nulo, ¿verdad? Entonces, por sobre todas las cosas, acá hay que respetar los principios constitucionales, los principios y los derechos que tiene la persona de ser respetada en su privacidad y por sobre todas las cosas de que los reclamos se hagan dentro de lo que sería el debido proceso. Los reclamos siempre tienen que ser judiciales. O sea, no existen reclamos de extrajudicialidad que sea válido. Y hemos tenido varias personas que se han acercado acá y que nos han traído notificaciones fraguadas, lastimosamente, y que tienen una fisonomía de lo que sería una notificación judicial. ¿Para qué? Para hacer caer en confusiones a ese deudor y al final el que está enfrente de la puerta, que dice que es el oficial de justicia que me va a embargar mis bienes o me va a llevar, es finalmente una persona de carácter privado y eso no lo podemos permitir. Por eso le decimos a la gente que se informe, que hagan sus denuncias, que recurran ante especialistas que le puedan dar los direccionamientos para ver la forma en la que se puede defender y tener herramientas para poder enfrentar estas situaciones. La información, señores, es poder. Cuanto más información tenemos, más herramientas vamos a tener para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y justamente se revela por la situación que se está viviendo hoy día, en donde hay mucha desinformación. Así mismo, doctor, y para seguir dándole poder a la gente, por favor, si puede responder esta última pregunta para que sigamos aprendiendo. Hola, mi consulta es la siguiente. Si todos los días van llegando mensajes y los mensajes van subiendo de tono a medida que pasan los días e inclusive amenazan con incluirle a algún miembro de la familia, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, sobre ese punto volvemos a lo que sería la denuncia ante la SEDECO. Y acá algo muy importante, ¿verdad? No va a terminar en este caso que dice la señorita en la denuncia en la SEDECO, porque si las cuestiones ya suben de tono y ya son de carácter injurioso o calumnioso, evidentemente ya pueden tener consecuencias penales, ¿verdad? Entonces, lo que sugeriría que se haga esa primera denuncia ante lo que sería la administración pública, ¿verdad? Y finalmente, si estas cuestiones evidentemente se agravan, la persona puede hacer la denuncia ante los estrados judiciales. ¿Cuál sería el procedimiento, en todo caso, doctor, para que la persona que contrajo esa deuda, que sí tiene la voluntad de pagar, tampoco es un delincuente que no quiere pagar porque contrajo esa deuda y su responsabilidad es pagar, se puede negociar con la persona que le prestó el dinero? Porque si nadie paga, después ya no van a querer prestar y va a ser más caro también el interés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conciliar los intereses del que presta con el que debe pagar y en ese momento no puede? Claro, por sobre todas las cosas, el deudor no tiene que esconderse de su obligación, ¿verdad? Tiene que acercarse siempre a su acreedor.
es el primer paso, señores, ¿verdad? Que pueda sentarse y que esa negociación evidentemente refleje la realidad económica, especialmente del deudor, que es la parte más débil en toda relación jurídica, que es justamente, y vuelvo otra vez a lo que es el proyecto de resolución de la insolvencia, porque justamente ese proyecto no habla o no le da herramientas específicas al deudor para que pueda negociar con sus acreedores. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, hoy día con la ley vigente que se quiere derogar, existen quitas bien determinadas. Y voy a dar un ejemplo. Una persona que quiere negociar sus deudas con todos sus acreedores y está insolvente, puede terminar todo su calvario en no más de 2 años y 10 meses. Eso es la ley actual. Anteriormente, y esto se subsanó ya en el 2019 con las modificaciones a la ley, se subsanó porque las convocatorias de acreedores o los procesos de insolvencia son ya bien determinados, bien específicos, ¿verdad? Y pueden los deudores acceder a este tipo de quitas. Entonces una persona que viene y te dice, doctor, yo debo 100 millones de guaraníes, ¿qué oportunidades tengo? Mira, si vos debes 100 millones y vos querés cancelar esto en 2 años, la ley te da la posibilidad de solicitar 50% de quita. Entonces tu nueva deuda va a ser de 50 millones. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo no sabía esta ley, ¿qué pasó? ¿Dónde está esta ley? Y es justamente el momento en donde esa ley tiene que ser aplicada, porque la persona que está entusiasmada con los beneficios que da una ley, ¿quién no va a querer ir a cancelar esa obligación y salir de este suplicio que sería el tema de las deudas? Entonces, justamente ese es el tema que se está discutiendo hoy en el Congreso, ¿verdad? Que existan reglas claras y que el deudor tenga herramientas para que pueda negociar con su acreedor, que tenga quitas importante, que tenga plazos bien determinados, que se suspendan los intereses cuando voy a negociar la obligación. Una persona que no está pudiendo pagar capital, ¿cómo va a pagar intereses? ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suspender esos intereses. La ley da la posibilidad de que se suspendan esos intereses hoy, con la ley vigente que se pretende derogar. Entonces, la deuda se vuelve estática y no dinámica. Una deuda de 100 millones va a ser 100 millones durante los 2 años, ¿verdad? Entonces, el deudor va a poder administrar su negocio, administrar su tiempo, ahorrar su dinero y finalmente en ese periodo de tiempo cancelar todas sus obligaciones. Perfecto. Es demasiado importante y sobre todo súper claro. Como vuelvo, me quedo con lo que dijo el doctor, información es poder, hay que saber preguntar, interiorizarnos con respecto a las diferentes oportunidades, por decir así, que nos da la ley. Entonces no hay que quedarse con miedo y escondernos. Claro, y hoy, Amparo, te puedo asegurar, todos somos deudores, de cierta u otra manera debemos siempre algo y la audiencia también. Entonces, para ir cerrando, doctor, ¿a dónde se puede comunicar la gente? ¿De qué manera puede interiorizarse un poquito más en base a todo esto que nos estuvo comentando? Sí, ellos pueden llamar al 233-943, que es la línea baja del Centro de Atención al Deudor. Pueden llamar, hacer sus agendamientos. Ya las consultas pueden ser presenciales o también vía Zoom con algunos de los profesionales que están atendiendo en el Centro de Atención al Deudor. Repito, el número de teléfono es el 233-943. Ahí hacen su llamada y se agendan. Bueno. Eduard Arca, director del Senado entonces, Sani. Así mismo, muchísimas gracias por esta consulta telefónica, virtual en realidad. Esperemos que le haya sido de utilidad a muchísimas personas de nuestra audiencia. Gracias de nuevo, doctor Eduard Arca, es director del Centro de Atención al Deudor. Gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno, de verdad a mí me pone súper feliz que el público también vaya aprendiendo, porque esto es algo que nos está afectando a todos los paraguayos. No hay alguien que haya salido victorioso de esta pandemia, entonces este es un servicio muy, pero muy enriquecedor, sobre todo para que aprendamos y no nos ocultemos de las deudas, como decía. Hay que afrontarlas. Y mucho ojo también cuando uno sale de codeudor, porque es como que uno mismo contrajo esa deuda. Tiene que tener muchísima confianza en que la persona que contrajo la deuda va a poder pagar, porque uno así directamente absorbe el problema si no lo hace. Y por otro lado, el peligro de que hay muchas empresas que están comprando deuda y después hacen ese apriete, claro, que ese tipo de extorsión extrajudicial, lo cual es ilegal. Es ilegal.